Si estás viendo este vídeo es porque probablemente últimamente te está interesando el mundo de las inversiones y más en concreto el mundo de la bolsa, que es uno de los más comunes dentro de las inversiones. En este vídeo lo que pretendo es enseñarte los 8 pasos, bajo mi punto de vista, más importantes a seguir antes de comenzar a invertir en bolsa. Paso número 1. Comencemos. Evidentemente, como no podría ser de otra manera, necesitamos formarnos, necesitamos estudiar al inicio antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué significa estudiar aquí? Pues significa que necesitamos conocer conceptos básicos de lo que es la economía básica, de cómo afecta esto a la economía de los mercados, que es otro tema completamente distinto y en el que nos tenemos que involucrar, y luego poco a poco, en el momento que vayamos dominando ciertos conceptos, podemos dar el salto ya a parte de la contabilidad, donde también en el futuro pues podremos hacerlo con el análisis de las propias empresas, con los resultados que éstas van, digamos, publicando una vez cada 3 meses. Entonces, nuestro primer paso y pilar es siempre la formación, y esto nos llevará en el futuro a poder desarrollar una estrategia mucho más elaborada y mucho más eficiente de cara al retorno que nosotros podamos recibir. Una vez que hayamos comprendido y hayamos estudiado ya durante un cierto periodo de tiempo, lo que necesitamos es involucrarnos en el día a día de los mercados. ¿Y qué significa? Pues simplemente tenemos que empezar a elaborar un poco una tendencia, una rutina, por así llamarlo, en la que veamos y leamos noticias de lo que está ocurriendo en el día a día con respecto a la economía, con respecto a los mercados y con respecto en general a los movimientos que surgen, ¿de acuerdo? Tenemos que comprender las tendencias también que se están elaborando. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos comprender el motivo por el que está subiendo algo o por el motivo que está bajando. Esto nos llevará en el futuro a elaborar, digamos, esa nueva estrategia en la que veamos cómo, si algo está muy barato, si algo está muy caro y si nosotros debemos entrar, salir o los movimientos que deberíamos llegar a hacer. A la vez que vamos formándonos cada vez más y a la vez que nos vamos involucrando cada vez más con las noticias diarias, con los movimientos, etcétera, que ya hemos mencionado, estaría bien empezar a abrir una cuenta de demo en un broker totalmente gratuita. ¿Y por qué una cuenta demo? Porque aquí lo que nosotros podemos empezar a hacer es practicar sobre los mercados reales, pero con dinero ficticio. Esto es algo bastante común hoy en día y que muchos brokers que lo tienen disponible para todo el público. Nos podemos crear una cuenta, pues a lo mejor con 100.000 euros ficticios y empezar a hacer nuestros pequeños movimientos viendo cómo nos hubiera ido si hubiéramos hecho esta estrategia, si hubiéramos hecho aquel movimiento y así al fin y al cabo desenvolvernos un poco de una mejor manera. Poco a poco, el paso número 4, una vez que vamos avanzando, sería empezar a leer los informes trimestrales de las empresas, algo que ya había mencionado ligeramente anteriormente. ¿En qué consiste esto? Pues normalmente, si hablamos sobre todo de Wall Street, en otros mercados no suele ser tan lineal, no suele ser tanto cada 3 meses, aunque en los europeos sobre todo sí se suele cumplir. Lo que vamos a ver es que todas las empresas van a reportar los beneficios que han tenido durante el anterior trimestre y luego, una vez que han pasado 4, veremos, digamos, ese beneficio anual, cómo han ido los resultados anuales, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos ver son multitud de factores, multitud de datos económicos, multitud de datos que en general afectan a la empresa en la que podemos estar interesados y que en realidad es una de las bases más importantes a la hora de analizar una empresa, ya que nos van a estar dando los datos oficiales de cómo ha ido, digamos, ese trimestre o ese último año y a la vez también muchas veces nos están dando las perspectivas un poco futuras durante los próximos trimestres sobre cómo están viendo su propio negocio. En el paso número 5, una vez hecho todo esto, empezaríamos nuevamente a desarrollar una estrategia. Aquí nosotros ya tenemos que tener ciertos conocimientos establecidos. Evidentemente, habrán pasado meses desde que hayamos empezado a interesarnos por el tema de las inversiones, por el tema de la bolsa en este caso. En el caso de que nosotros queramos seguir una tendencia del tipo, pues, análisis fundamental, nos podríamos estar dividiendo en acciones que puedan ser del tipo growth, que son de análisis de empresas de crecimiento, otras empresas que puedan ser más del tipo value, donde evidentemente los ratios fundamentales tienen muchísimo peso, o en cambio podríamos estar haciendo análisis de una inversión con análisis técnico, que es un poco más, pues por así decirlo, más cortoplacista, en el que no nos fijamos tanto en cómo están las valuaciones de dichas empresas, o el más conservador de todos podría llegar a ser un análisis value combinándolo con los dividendos empresariales. Esto ya evidentemente necesitamos de unos conocimientos un poco más desarrollados que los que teníamos al principio.
Además de los conocimientos para desarrollar esa estrategia, tenemos también que ser bastante realistas. No podemos pretender tener una estrategia de trading, una estrategia que vaya a ser de análisis técnico, si apenas disponemos de tiempo para poder dedicarle. Esto evidentemente es algo nefasto y que solo nos va a llevar a pérdidas. Por lo tanto, hay que ser también realista en ese sentido, tanto con el conocimiento como con el tiempo, como con el riesgo y dinero que nosotros tenemos de por medio. Una vez hecho esto, el paso número 6 sería elegir el broker adecuado. ¿Y con qué me refiero con el broker adecuado? Pues al igual que nosotros seleccionamos una estrategia con la que nos vamos a ir moviendo en el mercado durante los años, nosotros también necesitamos estar respaldados por un buen broker. Y un buen broker no solamente son las comisiones que nos van a cobrar por el hecho de hacer una operación, que también evidentemente tiene mucho peso dependiendo de la estrategia que nosotros vayamos a seguir, sino que también tenemos que tener en cuenta la seguridad que nos está ofreciendo, digamos, esta empresa, este broker que tenemos detrás. ¿Con qué me refiero a seguridad? Pues sobre todo que cumpla las expectativas de un país que sea estable, de un país que digamos no sea opaco fiscalmente y que en caso de que haya algún tipo de problema financiero en dicha empresa, en dicho broker, pues nosotros no vayamos a tener las pérdidas de dinero por completo y que no vayamos a saber absolutamente nada de dónde ha ido a parar todos los movimientos que nosotros hemos hecho. Entonces, aquí siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante que esté bien regulado y que al ser posible sea regulado en un país o de nuestro entorno o por alguno de los países más importantes económicamente hablando del mundo y más estrictos. El paso número 7 sería empezar a pasar ya un poco a la acción real. Aquí lo que empezaríamos, bajo mi punto de vista, sería con una cantidad prudente de dinero ya real. Aquí pues vamos a empezar a poner en práctica esa estrategia que nosotros, con nuestro conocimiento y con el tiempo que hemos ido, pues digamos, formándonos, incluso probando con ese broker, con esa demo, pues nosotros lo vamos a poner ya en práctica y es muy importante que esa estrategia ya con el dinero real la sigamos al pie de la letra si sabemos que nos está funcionando, ¿de acuerdo? Aquí es algo muy importante que ya hemos repetido en otros vídeos de este canal, cómo controlar los impulsos y cómo controlar el hecho de que, aunque esté algo bajando, no debamos pues ponernos nerviosos y tomar decisiones que nos puedan llevar a cometer mayores errores. Esto es algo bastante importante y es algo que nos llevará con la experiencia a ir mejorando poco a poco. Y el paso número 8, una vez que ya hemos empezado, os preguntaréis ¿cuál es? Pues uno de los más importantes, bajo mi punto de vista, una vez que ya llevamos un cierto decalaje, ya llevamos una cierta rodada, es nunca dejar de formarnos. Y esto es uno de los errores probablemente más comunes que se pueden llegar a cometer con el simple hecho de creer que ya lo sabemos todo, que lo estamos controlando. Es algo bastante importante no pensar que no pueden venir cosas nuevas, no pensar que pueden venir acontecimientos que no controlamos, y esto es algo muy importante que tenemos que ir renovando en nuestro interior día tras día. Nosotros podemos ir aprendiendo cosas nuevas prácticamente a diario. Y hablo en este caso por mí mismo, que probablemente hace un mes habría cosas que no sabía y que sí que sé hoy en día. Por lo tanto, es algo bastante importante y no menospreciar la formación de aquí en adelante una vez que ya tenemos una cierta base. Y después, tras haber dicho estos 8 pasos que bajo mi punto de vista son bastante importantes a la hora de empezar a invertir, si sobre todo tenemos en cuenta que los conocimientos financieros, conocimientos económicos, pues pueden ser los básicos o incluso nulos, pues nos estaremos preguntando en muchos casos cuál es el tiempo que me va a llevar a mí el completar todo esto y digamos el empezar a tener un cierto retorno, si lo queremos llamar de aquella forma, o al menos el estar funcionando. Pues os voy a poner el ejemplo particular mío. Y este, pues evidentemente no tiene que ser el de todo el mundo, pero sí que hay que tener en cuenta que los tiempos van variando dependiendo de la estrategia que tenga cada uno, del tiempo, etcétera, como ya hemos mencionado anteriormente. En mi caso, desde que empecé a interesarme por este mundo de la inversión, cuando me empezó, digamos, a picar la curiosidad, hasta que yo llegué realmente a hacer pues mis primeras operaciones con dinero real, llegaron a pasar en el entorno de 2 años. Esto, evidentemente, como digo, no se tiene que aplicar a todo el mundo, pero sí que es algo a tener bastante en cuenta, que no es algo que es de un día para otro, ni mucho menos de aquí al próximo mes, porque si intentamos forzar las situaciones, lo más seguro es que vaya a salir mal. Estamos aquí teniendo en cuenta que estamos moviendo dinero real, estamos moviendo algo que nos está, digamos, quitando de vivir de otras cosas. Luego, si lo estamos desplazando en una manera que no nos va a reproducir un beneficio en prácticamente ninguna situación, pues evidentemente lo más seguro es que esas personas acaben abandonando cuanto antes y con pérdidas aseguradas.
Y recalcar nuevamente que la prisa no es un buen aliado en este caso. Entonces, siguiendo la estrategia que nosotros queramos seguir, van a pasar meses desde que nosotros nos empecemos a formar hasta que podamos ver ciertos resultados, digamos, asequibles o que puedan llegar a ser prudentes. En caso de que sí que seamos pues, más avispados, probablemente al cabo de un año podremos tener ya unos resultados bastante buenos, dependiendo ya del nivel que haya tenido cada uno previamente. Pero como digo, hay que hacer énfasis en que la prisa aquí no es una aliada nada buena. ¿Y tú, estás interesado en el mundo de la inversión? ¿O ya has empezado en este procedimiento y durante los últimos meses o incluso los últimos años has estado invirtiendo activamente en el mercado? Déjamelo saber en los comentarios sobre cómo fue tu experiencia y sobre algún error que hayas podido cometer a lo largo de ese aprendizaje que has podido tener. Además, puedes checar los links en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi PayPal o mi página web, donde puedes consultar ciertos precios objetivos de las acciones cotizadas en Wall Street. Y no te olvides darle a ese botonazo de me gusta si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.